Gracias por permanecer ahí. Toda la gente que está siguiendo a Voz para el Cambio, luego de esta pausa para seguir, tratar y darle entrada al invitado de este día. Me ha dicho Alfonso Eladio Capellán, está pautado, que esperamos que pueda ingresar a la plataforma lo antes posible, porque es un expositor que siempre tiene ideas nuevas que aportar al debate por su experiencia, sus años de ejercicio profesional. Todo eso es un aval que garantiza que él pueda salir airoso de sus participaciones aquí en Voz para el Cambio. El que está allá ahí es Alfonso. Y adelante, Alfonso. Gracias, don Juan Francisco. Quiero aprovechar para saludar ahí con nosotros desde México, creo que de Guanajuato, México, Julieta Río, que es una militante de la solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha, una jovencita de apenas 22 años. Estuvo aquí en diciembre con nosotros en el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que ya se convirtió en un encuentro internacional porque tuvimos la presencia de Colombia, de México, de Puerto Rico, de Cuba, de Haití. Así que fue un gran evento el que celebramos en diciembre ahí bajo la coordinación de don Roberto Payano. Nuestro saludo para Julieta Río, que está ahí con nosotros, para María Salomé Peña desde Higüey, que está en sintonía, Ani Felipe desde Santiago de los Caballeros está con nosotros, Fior López desde Madison, ahí está también con nosotros. Ella es de este estado de Connecticut, vive en Connecticut, ahí en el pueblito de Madison, con nosotros. Paula Xiomara Méndez con nosotros, así que las mujeres ahí con nosotros. Crimo Santilé también ahí está conectado con nosotros, y ahí entra el más grande de Villa Altagracia, aunque él dice que no, que es Pancho, don Francisco está Tavera. También Alfonso, Aristóteles y el señor Jacinto Ascensión, no tiene por qué subestimarlo. No, eché una mirada en la pausa y solo vi esos nombres que mencioné. Saludos para don Jacinto Ascensión, mi respeto siempre para él, un gran hombre del cuento, de la poesía y un gran ser humano. Saludos para el hombre del teatro, don Aristóteles Poncerrate. Don Eladio Capellán, saludos. Muy buenos días, Alfonso Torres Ulloa. Buenos días, Juan Francisco de la Rosa. Es un honor y un placer, como siempre, estar aquí en Voz para el Cambio, tratando, de analizar las situaciones del día a día en nuestro país. Yo cuando me encuentro así entre dos hombres que manejan los misterios, uno de San Juan y otro de Villa Altagracia, yo me voy a tomar un café y dejo a dos brujos conversando. Bueno, Eladio, gracias, Eladio. Mira, Eladio, yo te voy a pedir disculpas, no me castigues a mí, porque lo que voy a hacer está aprendido estudiando a Sófocles. Yo no sé si yo lo sé pronunciar bien, pero él dice que yo nunca he reprimido mi lengua por salvar a un amigo. Y me han mandado a hacerte preguntas partiendo de lo que tú has publicado en las redes sociales. Me han dicho que te pregunte que si tú eres abogado del policía que mató al niño porque tú hiciste una defensa de la policía, que nadie sabe si esos policías cuántas horas tenían de servicio y muchísimas cosas. Y entonces, yo, discípulo de la cita que te hago, me veo en la obligación de decir las cosas como me las han contado. ¿Tú eres abogado de él? No, ya quisiera yo, pero no soy abogado, ni siquiera, y como dije en el escrito, los garabatos que escribí, ni siquiera conozco a profundidad el caso, o lo conocía en ese momento. Y no es que hice una defensa o una apología del policía, no, eso no fue así. El escrito es bastante explícito y lo que llamo es a que reflexionemos. Si ya después que se han visto todas las declaraciones del padre de la víctima y se han escrito muchos artículos más, entonces la situación es más clara y más convencido estoy de que lo que dije
va en esa línea. Nos tenemos que llamar a una reflexión, Juan Francisco, como sociedad. Si el padre del niño no se hubiera puesto de fresco con la policía, el niño estuviera vivo y eso no hubiera pasado más que de un incidente de poca monta. Hay que verificar a la policía, hay que estudiar a la policía para saber, como ya decíamos, en qué condiciones estaba operando ese policía. No es un policía analfabeta, como dicen, no es un policía improvisado, era un hombre que tenía ya como 10 años en la policía, tenía rango, era cabo, y aunque cabo quizás no sea mucho, pero tenía 28 años, eso nos indica que tenía muchos años en la policía, y la antigüedad en el servicio, como es natural, es un rango. Además, me imagino que él no era el comandante de la patrulla, porque una patrulla cuando sale así, por lo regular la comanda un sargento mínimo. Entonces, vuelvo a lo mismo, el análisis es para que nos analicemos, valga la redundancia, si es que cabe, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Dice el padre del niño que cuando ya él le va encima al policía, Juan Francisco, no tú, pero ¿qué carajo le puede ir encima a un policía que no espere una reacción? Esa es la tercera ley de Newton, a toda acción le viene una reacción. Y según he visto algunos defensores del policía, no del policía, sino de las actuaciones policiales, dice que el policía o esa patrulla agotó los 5 pasos básicos del protocolo policial. Primero habló con el tipo, segundo le advirtió que tenía que dejar la música, tercero y quiso incautarle los equipos, cuarto ya viene la discusión, y lo último que hizo, quinto, fue sacar el arma. Y cuando le saque el arma, que no se puede decir que la iba a utilizar más que para impresionar, vamos a llamarle así, es que el tipo le viene encima. Hay que ser muy loco viejo para usted ir encima a un hombre armado. Claro, el que no tiene juicio, los desjuiciados viven diciendo, no, si estoy ahí, usted saca una pistola y no sabe de quién es la pistola. Bueno, ahí están las consecuencias de esa falta de juicio. Y anoche se me salieron las lágrimas con lo que dije. Pensé, carajo, esto no se puede decir en público, sin embargo lo voy a decir. ¿Tú te imaginas que el niño hubiera sido de otro? De otra persona. El dolor hubiera sido más grande. Ese padre se buscó la muerte de su niño. Lamentablemente, es triste lo que estoy diciendo. Duele. Pero debemos llamarnos a reflexión, Juan Francisco. Debemos llamarnos a reflexión. Hay que saber cuál es la línea entre el bien y el mal. Es una línea muy difícil de percibir, es casi imperceptible. Y si fuera así, o si no fuera así, como le estoy diciendo, fíjate, y lo he citado ya varias veces, no sé si aquí en Voz para el Cambio, de el rey David en la Biblia. El rey David era un hombre muy inteligente, muy sabio, y sabe lo que él le pedía a Dios, que le librara de los pecados que le son ocultos. Don Francisco, todas las materias en los Estados Unidos tienen por lo menos 2 horas de ética, porque no es tan fácil discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, para el hombre común, para los que andan por ahí diciendo, no, yo sé lo que es bien y lo que es malo, y usted sabe lo que es bueno y lo malo, usted lo que está hablando es disparates. Son muchas las horas de insomnio, si se quiere, que los pensadores tratan día a día, noche a noche, tratando de visualizar esa línea que divide el bien del mal. Juan Francisco. Bueno, ¿tú tienes algo que decir, Alfonso? No, escuchar a los sabios. Mira, le digo a los amigos que están en línea que Eladio es superior a mí porque él fue abogado defensor público, vivió 10 años en los Estados Unidos, conoce la cultura de una nación civilizada, pero yo no firmo las declaraciones que hace Eladio, porque cuando hay diferencia entre 2 hombres, el que tiene arma y además Eladio dice que tiene 28 años
en la policía. Es un hombre que ya está para 28 años de edad, 28 años de edad. Ok, entonces la policía la forman para proteger vidas y bienes. Entonces, yo diría que este conflicto no se ha originado frente a una iglesia, se ha originado en un sitio donde la gente va a divertirse. El hecho de que una persona tenga una música alta no es motivo para que de ese conflicto en un lugar donde la gente fue a beber, a bailar y a divertirse. No es razón para que maten a una persona. Yo pienso que hay una falta, en primer término, de quienes están encargados de cuidar y salvar bienes, cuidar vida y salvar bienes. Porque es que usted es una persona que uno supone que la han entrenado para que usted tenga que bregar con gente, porque de otra manera usted no califica para tener un arma arriba. Pero ¿cómo es posible que usted vaya a una multitud, lo primero que a usted se le ocurre? No, eso es independiente de a quien hayan matado, que haya sido el niño, que haya sido un anciano, no. El asunto es qué está pensando la persona que usa un arma. Esa gente no tenían gases lacrimógenas, no tenían otros recursos, no tenían agua para tirarle a ese hombre, porque en los países civilizados se utiliza eso. Tienen una vaina de presión y se la tiran. De manera que yo, que no sé muchas cosas del caso, pero así de manera instintiva y viendo que el primer propósito de una institución como la nuestra en la República Dominicana, porque es su lema que dice así, que el lema de ellos es proteger bienes y vidas, y entonces al final, porque una persona está en diversión, lo han convocado para que vaya a apoyar un carnaval y él va con su música a oírla. Entonces, ese tránsito, bájeme la música, yo no la bajo, ahí, para mí, la falta principal está en la autoridad. Independientemente, a mí hay que convencerme de que esa gente utilizaron toda la herramienta para no llegar a ese hecho fatal. Bien. Fíjate que volvemos al punto. Dice el mismo declarante, la misma víctima, vamos a llamar víctima también porque es víctima, y el padre del niño, que el policía le echó el gas pimienta. O sea, se utilizaron todas las herramientas. Fue el último recurso. Y el último recurso fue que utilizó la policía según las mismas declaraciones del padre del niño. Ese fue el último recurso. Dice él, cuando me echaron el gas pimienta, ahí fue que yo me volví loco. O sea, Juan Francisco, el problema no es, volvemos a lo mismo. El problema, claro, aquí la policía es muy mal entrenada, pero eso hubiera pasado en cualquier parte del mundo donde los ciudadanos no quieran respetar la autoridad. Vuelvo y reitero, por eso, claro, yo soy un tipo cobarde. Lo de valiente, eso, a mí no me echaron valentía. No, porque yo desde que veo un policía, lo primero que hago es que le saco el cuerpo. Si yo veo un policía por ahí, yo me voy por otro lado, porque yo no sé si me le puedo parecer a alguien. Yo no sé en el humor que está ese policía. Cuando me para una patrulla en la autopista, lo primero que hago, cuando ya vengo a pararme, yo tengo todos los vidrios abajo y mi mano en el 10-10 del guía. O sea, en la 10-10, ¿verdad? Así, con todos mis vidrios bajados. Por lo regular tengo mi toga y mis cosas de atrás y mis libros en el asiento de atrás. Y entonces, buenos días, señor. Buenos días. ¿Por qué usted me detiene? No espero que él empiece, no. ¿Por qué usted me detiene? Porque primero, no ando a alta velocidad. Segundo, mi carro anda con toda la de la ley, porque soy abogado y voy siempre a hacer diligencia. Entonces, eso es lo primero. No, es un chequeo de rutina. Deme los documentos. Yo le doy los documentos, porque ya lo desarticulé desde que le pregunto por qué me detiene. O sea, y gracias a Dios no he tenido problemas con policía ni con nadie. Precisamente por eso, fíjate, me dijo un amigo que pasó una situación en un supermercado. ¿Qué pasó allí? Bueno, la persona, a lo mejor fue él, pero sabe que uno no va a decir eso.
la persona está en la fila del supermercado pagando algo que está comprando y vino un moreno fuerte que parecía que venía al gimnasio con una bebida y le pasa por encima para que le cobren eso primero porque es lo que tiene una sola cosa. El señor que está en la fila le reclama al que viene detrás que él está en turno y el tipo le dio un empujón al reclamador que se fue por entre la tramería y cayó en el piso ahí explotado. Así está nuestra sociedad. Juan Francisco, lo mejor de todo es, como diría el salmista, volviéndolo a citar, espera en Jehová y estate quieto. Tenemos derechos, pero esos derechos vamos a reclamar en los tribunales, no vamos a reclamárselos a personas que andan por ahí por la calle, quién sabe con cuáles humores. Alfonso Torres, yo quiero hablar de la niña, que no es niña, vamos a hablar por eso mismo, de la niña que envenenaron por ahí por el este. Antes de eso, sí, ese es un tema interesante. Lo tengo ahí, don Eladio. Usted dice que no trajo en su gene valentía. Todos venimos con un nivel de valentía, solo que nosotros tres hemos llegado a una edad donde ya tenemos un nivel de cultura, de vivencia y somos conservadores. Yo ando en la calle lo menos posible. Si un policía que para mí es la autoridad, para mí en lo particular, que le tengo miedo, yo me paro tranquilo y si tengo que darle para un desayuno se lo doy, aunque después diga que el tipo me estafó y salgo de eso. Pero, Eladio, aquí hay una juventud entre 18 y 40 años, que ya uno de 40 no debía ser juventud, sino un hombre ya empezando la madurez, la reflexión, que no lo piensa mucho, que se toman cosas raras y ese tipo de bebida y de inhalación. Entonces por ahí viene un problema. Pero dice Crimo Santiler en el chat que un policía no puede andar con armas letales con los ojos tapados en un carnaval. Dice que está de acuerdo con Juan Francisco. O en Cerrate le comenta que no todo lo legal es justo, que esa acción policial puede ser legal, pero que no es justa. Jacinto lo saluda, don Eladio. Son esos los comentarios que tengo por aquí. Poncerrate comentó, a propósito del primer segmento, yo no vi ese comentario, que mientras la ONU anda mendigando ayuda para Siria, después del sismo, para la guerra aparecen todos los millones del mundo. Gracias, Poncerrate, por el comentario. Bueno, don Eladio, entremos al tema, porque mire, cuando uno ojea los periódicos, uno dice, pero ¿y a qué voy a salir a la calle? Porque hay tanto, por ejemplo, en esta página, don Eladio, que tengo el periódico El Diario Libre, aparece el tema de Santiago. Policía Nacional enlodada por acciones de sus agentes. Inicia juicio contra el presidente de la DNCD por la muerte del comunicador Duncan. Se refiere al caso de Félix Alburquerque. Vaya juicio de fondo. Aunque esto fue en el 2019, sigue en curso, porque a veces uno cree que las cosas ya pasaron. Hijo mata a su madre en San Pedro de Macorís. Se dice que parece que tenía problemas mentales, no, le dio una estocada. Y viene el tema de todo en una sola página, don Eladio. Arrestan profesor por deceso de menor en Higüey. La jovencita se desangró en su casa, presuntamente, luego de haber tomado pastillas abortivas. Presuntamente. No voy a leer el cuerpo de la noticia para que don Eladio haga las reflexiones sobre ese tema y otros relacionados con la violencia que está viviendo nuestra sociedad. Y cuando yo veo todas esas cosas, yo digo, mientras menos salgo de mi casa, mejor. Salgo solo a cosas puntuales y reúno 3 o 4 diligencias en una misma ruta o en una sola salida. Resuelvo todo y para mi cueva feliz, que es mi casa. Adelante, don Eladio. Y muchas veces, si tengo un amigo que está cerca donde está la diligencia, le digo, cúbreme eso por ahí, hazme el favor. Porque yo estoy también en esa misma tesitura. Me decía que Chocho Tavera, Rancho, que mezclaron el carnaval con el gagá aquí en nuestro amado Villa Altagracia. Que si yo no vi eso, y le dije, no, mi amigo, ya yo me mudé del centro del pueblo y yo al centro del pueblo no bajo a mi oficina por la mañana a cumplir con lo que tengo que cumplir, y de ahí vuelvo en uno, porque la calle se ha puesto
se ha convertido en una aventura muy peligrosa para la subsistencia humana. El caso de la jovencita que envenenaron en el este es un caso que tenemos, señores, que ponerle caso, valga la redundancia, si es que cabe. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? Una adolescente de 16 años no es una niña, como quieren decir, claro, lo dice para buscar, qué sé yo, sensacionalismo. No es una niña ni cosa que se parezca, es una adolescente y como tal ya pasó la pubertad y está sexualmente en condiciones de activarse, sino que está activa. Entonces, según las enseñanzas que nos bombardean, porque todo es enseñanza, de la cuna a la tumba es una escuela, decía el siempre bien recordado y nunca bien llorado Facundo Cabral, de la cuna a la tumba es una escuela y todos los días hay oportunidad de aprender algo. Vivimos bombardeados con publicidad, enseñanzas que nos llevan a despertar la libido. Entonces, a esa edad no se tiene mucho juicio. Las enseñanzas sexuales que se están dando en las escuelas, obviamente que ayudan muy poco, pero Juan Francisco, un profesor de 35 años, carajo, fijarse en una, ahí sí, fijarse en una alumna, embarazarla y después envenenarla. Eso no tiene explicación, eso no tiene ningún tipo de justificación, más que la condición propia del ser humano, y ahí nos vamos con el famoso pensador latino, nada humano me es ajeno. Entonces, y alguien, un libro creo que tú mismo me prestaste una vez, de un pensador francés que decía, no hay crimen que yo no esté en condiciones de cometer. O sea, porque la condición humana es como es y no como quisiéramos que fuera. Pero caramba, ¿dónde es que vamos a llegar? Nuestros hijos, donde deberían estar más seguros, es el lugar que se ha convertido en el lugar más peligroso. Y ahora que digo esto, me acuerdo de los 3 jóvenes que fueron ultimados en la universidad, que conozco muy bien, no porque estoy allá, sino porque estaba cerca donde me movía, de la Universidad Estatal de Michigan, donde un desalmado entra con una pistola y mata a 3 estudiantes solo por el hecho de verlo caer. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde es que vamos caminando? ¿Qué nos ha llevado al estadio en que estamos? La jovencita del este la envenenaron, porque era para envenenar el feto. Yo estoy en desacuerdo total con el aborto, porque las consecuencias del aborto precisamente son esas situaciones que acabamos de ver. Entonces, ¿acabó el profesor por la vida de esa joven? Sí, acabó por la vida de esa joven y acabó por la de él, porque cuando viene a ver, le esperan 30 o 40 años de cárcel. Alfonso. Adelante, Juan Francisco. Pensando en la afirmación de José Ingeniero de que los hombres mediocres son como los soles de invierno, que aunque salen, el frío siempre aturde a la gente. Esas cosas que estamos comentando solamente pueden engendrarse en una mente pobre, de poca capacidad, porque una persona hacerse tanto daño a sí mismo, porque cuando usted pretende acabar con la vida del otro, sin calcular los riesgos que usted se está buscando para sí mismo, eso solamente puede nacer y ponerse en práctica en una mente que no fue completa, que no es completa, le falta algo, porque las cosas bien y las cosas mal, todo el mundo puede, si tuviera la misma capacidad de llegar a la conclusión de que no proceden, porque fíjate estos 2 acontecimientos en tan breve tiempo que estamos nosotros analizando.
dos servidores públicos que están llamados a ser ejemplo han caído de una manera desafortunada en hechos que, como ha dicho Eladio, va a destruir su vida, probablemente para siempre. Parece que nos hemos llegado mucho al tiempo. Yo quería con Eladio haber analizado la situación de La Vega, que el dueño del edificio que se derrumbó mientras lo reconstruían, pienso que ya hay orden directo en contra de ellos. Sin embargo, me quedé pensando en que en cierta medida quien asesoró al dueño de ese edificio para reconstruirlo con todo el personal y los bienes que se vendían allí dentro, alguna responsabilidad debe tener. Pero pienso que ya no hay tiempo para esas cosas. Dejo la palabra tanto a Alfonso como a Eladio. Déjame tirarte una garita para que resbale y pase todo el día pendiente de eso. Anoche leí, y ya tenía que irme a acostar, que habían arrestado al dueño del establecimiento. Pero si no fue que el dueño del establecimiento puso una bomba para sabotear su propio establecimiento, el Ministerio Público ya de entrada se está, como te digo, se está extralimitando, porque en todo caso ahí lo que hay es un cuasi delito por imprudencia, negligencia, ese tipo de cosas, y esos son asuntos civiles. Así es que te dejo eso ahí para que vaya a caminar. Eso es homicidio por el hecho de la cosa. La bomba la has tirado tú ahora, porque hay una persona fallecida en ese acontecimiento. Sí, pero esa es responsabilidad de la cosa por la cosa misma, artículo 1384 del Código Civil. Gracias a don Eladio, gracias Juan Francisco. Decirle a don Eladio que nos hace falta tenerlo con más frecuencia aquí en el espacio. Siempre que lo invito nunca puede, porque es un hombre muy ocupado, es un hombre de un intenso ejercicio profesional, pero siempre uno le tira a ver si puede. Háblalo claro, Alfonso, se ha hecho de dinero trabajando mucho, hay que decirlo. Bueno, pero esa es la idea. Y él tiene un seguidor aquí en el programa que cuando lo ve, entonces me entra a mí, Alfonso, que qué ha pasado, que no han invitado a Eladio Capellán. Bueno, ese hombre ahí saluda a Eladio, que es don Jacinto Ascensión. Gracias, Eladio, por estar con nosotros. Gracias a Juan Francisco. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, Natanael.